Muy bien. Bueno, damos oficialmente comienzo a este webinar que se llama Rumbo a la Transición Energética en Argentina. Desde Sustentabilidad Sin Fronteras estamos organizando este webinar en formato libre, gratuito, en español, dentro de nuestra plataforma de trabajo para acercar información actualizada y de interés a el mundo ambientalista, digamos. Hoy nos van a acompañar Martín Dapelo, que es consultor de energías renovables y eficiencia energética, promotor de ODS y socio fundador en On Networking Business. También nos va a acompañar Juan José Carvajales, es titular de la consultora Passepartout, trabaja en energía, derecho y políticas públicas, es candidato a doctor de la UBA y fue subsecretario de hidrocarburos durante los años 2019 y 2020. De la mano de ellos dos vamos a comenzar este diálogo entre las energías renovables y los combustibles fósiles. Vamos a poder abordar estos dos extremos de nuestra energía y vamos a trabajar juntos algunas ideas. Nos parecía importante empezar a trabajar y a comentar la temática de la transición energética en nuestro país, porque es, como vamos a ver más adelante, uno de los mayores, de los sectores con mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, surge que el 76% de estas emisiones son producidas por el sector energético. Esto es a nivel global. Pero ¿qué nos dicen y qué ocurre en nuestro país, en Argentina? Nosotros también contamos, particularmente en el país, con un inventario de gases de efecto invernadero, y este nos muestra que el 51% de las emisiones son producto del sector de la energía. Y en segundo lugar, el 39% viene de la mano de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y otros usos de la tierra. Como podemos observar, son las dos grandes actividades que se llevan adelante en nuestro país. Pero de lo que venimos a hablar hoy, que es de suma importancia, es del plan de transición energética que se ha presentado en este año 2023 en nuestro país. Vamos a hacer una breve remisión de algunos puntos que sobresalen de este plan y luego, a continuación, vamos a poder charlar sobre el mismo y sobre las energías en general con Martín y con Juan. Principalmente nos pareció importante resaltar que el plan de transición tiene algunos puntos positivos y algunos puntos para trabajar, digamos. Dentro de los puntos que se deberían trabajar y que nosotros resaltamos como organización, es que este plan se emitió, se trabajó sin una instancia de participación pública y sin dar respuesta a los pedidos de información pública que diferentes organizaciones, por ejemplo, estuvimos realizando para poder acceder a esta información. Creemos que la transición energética impacta de forma transversal en toda la sociedad y para que sea justa y sostenible tiene que ser participativa. Así que este es un punto que deberíamos trabajar para profundizar y mejorar la participación de todos los sectores de la sociedad en tanto la formulación como la implementación de este plan. Por otro lado, el plan reconoce la importancia de la gobernanza participativa y sí propone la creación de una mesa intersectorial de transición energética. Pero el plan no especifica ni profundiza en preguntas tales como cómo se va a conformar esta mesa, cuál va a ser la participación real que se tendrá y cómo se va a integrar los aportes que se realicen en la mesa al plan de transición. Por otro lado, se prevén instancias
dos particularmente para la actualización del plan de transición energética. Una de estas dos instancias se realizaría en diciembre del 2024 y luego habría una revisión cada 5 años, con lo cual la siguiente revisión luego del año próximo sería recién en el año 2029, con un plan que tiene un objetivo para transicionar al 2030, con lo cual acá observamos como una primera, digamos, tal vez aporte que podríamos hacer es que necesitaríamos plazos de revisión más cortos para poder integrar los aportes de la sociedad y poder comenzar antes la revisión de los resultados de este plan. A su vez, no tiene un cronograma de acción claro para las medidas que se busca implementar. Se anuncian objetivos que son más generales y políticas que deberían desarrollarse, pero no se detalla puntualmente cómo se va a implementar el plan. Y tenemos que tener en cuenta que quedan menos de 7 años para el 2030, y muchas de estas metas requieren medidas de manera inmediata. Por otra parte, y de manera positiva, podemos resaltar que el plan expandió el horizonte de participación de las energías renovables dentro de la matriz eléctrica, al 30% al 2030. De esta forma, se busca revertir la predominancia de las fuentes fósiles a la matriz eléctrica, pasando de un 65% actual al 45%. A su vez, también resaltamos la reducción que se busca de emisiones, ya que es un aporte clave para cumplir con los objetivos y los compromisos climáticos que tenemos al 2030. A su vez, tenemos que mencionar que reconoce que el financiamiento es una de las principales barreras y plantea un rol activo de los combustibles fósiles para aportar recursos que financiarán la transición energética. Sin embargo, no se plantea un mecanismo concreto para que esto suceda, y tampoco se evalúan otras alternativas al uso o el rol activo de los combustibles fósiles. Este va a ser un punto particular que vamos a poder profundizar con nuestros oradores. Dentro de lo que podemos resaltar como positivo de tener hoy un plan de transición energética nacional, es que se integran políticas climáticas y energéticas en acciones y metas con un horizonte común, orientado a la transición justa, asequible y sostenible. Y se plantea un diagnóstico donde se evalúan las barreras concretas y se busca una readecuación de normativas necesarias para poder alcanzar los objetivos que se plantean en el plan. Se le da un rol central a la eficiencia energética, y esto nos parece importante también para resaltar, ya que es sumamente importante en el rol de la transición. Ahora bien, sin más, voy a darles la palabra a Martín Dapelo, que va a comenzar con nosotros. Martín, no sé si querés probar de presentar, si puedes compartir tu presentación. Ahí. Me avisan cuando se está viendo. Ahí ya me ven, ¿ok? Está cargando. Perfecto. Ahora sí lo podemos ver. Bueno, gracias Micaela, y bueno, saludar a todos y a todas los que están del otro lado. Gracias, agradecerles por compartir este ratito con nosotros y sumarse a este debate. La idea es poder mostrar algunos datos actuales y plantear algunas premisas como para después generar un intercambio de ideas y un debate. En función a lo que comentaba Micaela, yo quiero que hagamos un ejercicio juntos y vamos a poner 4 premisas y decir, bueno, para estar de acuerdo, ¿no? Para decir, bueno, salimos de esta línea de base para generar el intercambio después. Entonces,
la primera premisa que planteo es que estamos de acuerdo que estamos en un proceso de cambio climático debido a emisiones antropogénicas, cada vez la actividad industrial de los humanos, que ya somos 8.000 millones de personas en el mundo, generan cada vez más gases de efecto invernadero, que eso nos está generando el cambio climático, ¿no? Después, la segunda premisa es que los compromisos internacionales asumidos no son suficientes. Acá podemos ver en este gráfico, digamos, la línea histórica de emisiones de gases de efecto invernadero, y donde se ve ahí la zona roja son los compromisos asumidos por los países en el Acuerdo de París, y que estarían reduciendo un poco las emisiones, pero que no se alcanza al nivel de emisiones para lograr el objetivo de mantenernos por abajo del 1,5 grados de aumento de la temperatura promedio del planeta, ¿no? Entonces, sabemos que, bueno, que tenemos que tener un rol muy activo desde la sociedad civil y del sector privado para acompañar todos estos compromisos internacionales que hoy no son suficientes. Después, la tercera premisa es que la generación y demanda de energía a nivel mundial aumenta año tras año a máximos jamás vistos en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, entonces podemos ver que si bien hay un aumento de las energías renovables en los últimos años, también siguen aumentando, digamos, las otras fuentes de energía, ¿no? Como el carbón y como los hidrocarburos. No estamos logrando que estas curvas de tendencia empiecen a cambiar de dirección y que empiecen a disminuir. Y la cuarta premisa, que ya lo mencionaba Micaela, es que sabemos que la relación que tiene la energía con las emisiones de dióxido de carbono es que a nivel mundial representan más del 70% y que en nuestro país representan el 51% de las emisiones. Entonces, la invitación a hacer este juego y este ejercicio es de pensar, decir, bueno, ¿cuál es la solución al problema con estos 4 componentes, ¿no? O sea, tomemos esto como un juego sin ningún sentido matemático y no nos vamos a poner a pensar esto un lunes a la tarde. Pero, a ver, hagamos de cuenta que decimos, bueno, tenemos emisiones de dióxido de carbono antropogénicas, más compromisos internacionales que son insuficientes, por una demanda récord de electricidad a nivel mundial, con la energía que es el mayor porcentaje de emisiones de dióxido de carbono. Entonces decimos, bueno, ¿cómo solucionamos este problema que tenemos y que vemos que todas las líneas y todas las curvas de tendencia siguen subiendo? Vamos a dejar para después, para el debate, pero 2 números que estarían faltando en esta ecuación para hacerla un poquito más compleja, que serían el tema de los subsidios y considerar externalidades positivas y negativas de las distintas fuentes de energía. No sé si hay un micrófono que está haciendo un poco de ruido de fondo. Entonces, le decimos, bueno, ¿cuál es la solución a este problema? Bueno, la solución a este problema son las energías renovables. Son el camino más rápido y más económico para reducir las emisiones, según IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables. Si nosotros lográramos triplicar los esfuerzos y alcanzar un 65% de participación de las energías renovables a nivel global, podríamos reducir el 90% de las emisiones de los esfuerzos que tenemos que hacer al año 2050. Bueno, y a ver, siendo tanto la generación como uso de energía uno de los principales problemas, estaríamos atacando y brindando una de las principales soluciones, ¿no? Pero sí, bueno, el debate va a ser cómo logramos eso, a través de qué mecanismos, ¿no? Y decimos, bueno, igualmente, ¿qué es lo que está pasando en el mundo con las energías renovables? Están creciendo año tras año, las energías renovables están creciendo en todo el mundo, y con un dato muy interesante que se acaba de publicar, que la Agencia Internacional de Energía, que por primera vez, fíjense en la historia, las inversiones que se movilizaron para lo que es energía solar estarían superando en este 2023 a las nuevas explotaciones, las nuevas inversiones en explotación de producción de petróleo, ¿no? Esto es interesantísimo
porque también hay que generar este debate de que más allá de las externalidades positivas que tienen las energías renovables en cuanto a disminución de huella ambiental, hay un sector financiero que solo va a movilizar capital cuando es negocio. Y tenemos la buena noticia de que hoy es buen negocio, o sea, porque las energías renovables ya desde hace bastante tiempo que son costo efectivas, o sea, costo efectivas quiere decir que son más económicas y más baratas que las energías que desplazan. Entonces es una buena noticia de que el sector financiero se sienta atraído por desarrollar proyectos de renovables, ¿no? O sea, el sector financiero, creo en lo personal que no se va a movilizar solamente por el hecho de los compromisos ambientales, sino que tiene que ser negocio, ¿no? Entonces, lamentablemente, es esa la variable que se mueve, pero tenemos la suerte de que hoy ya lo son. Entonces, vamos, ¿qué está pasando en Argentina? En Argentina también están creciendo las energías renovables. Hoy, con una participación que cerró el año pasado en 13,9% del total de la generación eléctrica del país, y va rondando, digamos, en los distintos meses entre un 12, 14, 13%, de acuerdo a la estacionalidad. Eso se pudo dar, ese crecimiento, si ustedes ven el gráfico y desde antes de 2015 teníamos menos del 1% de energía renovable. Bueno, eso se pudo dar gracias a un marco legal que nos pusieron los objetivos de generación de energía renovable, digamos que arrancó allá por 2006 con la ley 26.190, pero que en 2015, a partir de la ley 27.191, nos permitió desarrollar todo lo que fueron los parques de los programas Renovar, Mater, ¿no? Distintas leyes después con la ley de generación distribuida, la 27.424. Y esta ley, la 27.191, establecía estas metas de llegar con el 20% de energías renovables al año 2025, ¿no? Decimos, bueno, hoy tenemos casi 14%. Decimos, bueno, ¿cómo deberíamos llegar para cumplir la meta al año 2025 y entender si vamos a cumplir ese objetivo parcial que estaba, como bien mencionaba Micaela, y ahora lo vamos a volver a mencionar, este objetivo se amplió, pero nosotros al 2025 prácticamente necesitamos duplicar los megawatts de potencia que tenemos instalados. Hoy hay unos 5.300 de megawatts instalados, y entre los que hay en construcción tendríamos unos 5.700 y prácticamente tendríamos que llegar a 10.000 al año 2025. Bueno, para cumplir esa meta se necesitan unos 6.000 millones de dólares de inversión. Y si después vamos al 30% del año 2030, necesitaríamos otros 10.000 millones de dólares adicionales. Un panorama bastante complicado, pensando en la situación macroeconómica que atraviesa nuestro país y que prácticamente el 2025 está a la vuelta de la esquina, teniendo en cuenta que un proyecto de gran escala, tanto de energía eólica como energía solar, más la energía eólica que lleva estudios ambientales y instalación de torres de medición, digamos, no estaríamos llegando a instalar 4.000, 5.000 megawatts en el próximo año y medio o 2 años para cumplir la ley. Por suerte, bueno, se tomó el compromiso en el nuevo, o sea, no en el nuevo plan nacional, pero el nuevo plan nacional marcó líneas estratégicas, dentro de las cuales una de ellas es la transición energética, en donde se presupuestó un costo de 29.000 millones de dólares, tanto lo que es para eficiencia energética como generación renovable y otras medidas destinadas a la transición energética. Y las nuevas metas al 2030 y el 2050 que se publicaron recientemente en mayo de 2023, en el Plan Nacional de Transición Energética al 2030, se aumentó esta meta del 20%, se aumentó al 30%, ¿no? Y al 2050, o sea, en la meta a largo plazo, nos pone, descontando acá hay que descontar lo que son
la energía hidráulica mayor a 50 megawatts, que es la que no se considera renovable, y ahí nos pone un objetivo de entre 53 y 59% de energías renovables. El número es muy bueno, la verdad que para el sector son objetivos súper válidos, creemos que se puede llegar perfectamente a esos números, y fíjense lo que representa a nivel de inversiones, ¿no? O sea, pensamos que para llegar a alcanzar las metas al 2050 se necesitan más de 100.000 millones de dólares, y que pueden llegar a ser más de 180.000 millones de dólares en el sector de las energías renovables. Con lo cual, digamos, hay una perspectiva para Argentina muy buena. Digamos, ¿por qué tenemos esa perspectiva? Porque a nivel mundial contamos con la mejor calidad de recursos, o sea, tanto en solar, con los niveles de irradiación que tenemos en todo el norte del país, pero igual, más allá del norte del país, en todo el país. En la provincia de Buenos Aires tenemos el doble de irradiación que en Alemania, ¿no? O sea, así que, y Alemania tiene 60 gigawatts de energía solar. Entonces, pensemos la calidad de nuestro recurso en energía eólica. La performance de los parques eólicos del sur de la provincia de Buenos Aires está por encima del 60%, cuando un parque eólico sobre tierra, onshore, que se llama, digamos, en Europa o en otros países, ronda por el 40-45%, y estos ratios, estos performance del 60% lo tienen aquellos parques offshore, los que son desarrollados en el mar. Entonces, pensemos en la cantidad de espacio disponible que tenemos en el territorio disponible que tenemos en nuestro país, con estos índices, con esta performance, con lo cual nos pone en un lugar espectacular de cara a los próximos 50 años, ni hablar de las posibilidades que tenemos en hidrógeno verde, digamos, pensando en que estamos en contrastación con la necesidad de la demanda europea, ¿no? Entonces, tenemos muchísimas oportunidades. Además, también, a diferencia de los hidrocarburos, las energías renovables existen y se están disponibles en cada centímetro cuadrado del planeta, digo yo, ¿no? Y eso también genera muchas posibilidades de generar empleo de calidad, de diversificación. Fíjense a nivel de participación de renovables en el país, a dónde tenemos energía eólica, que en Argentina es la mayor potencia instalada, dónde tenemos energías concentradas, digamos, la energía solar, todo esto es de grandes parques, ¿no? Proyectos de bioenergías, de aprovechamientos hidroeléctricos. O sea, tenemos posibilidad de desarrollar capacidades técnicas, empleo local e industria nacional a lo largo y a lo ancho de todo el país. En generación distribuida, que la verdad que venimos bastante, o sea, viene creciendo, pero bastante demorados a lo que eran los planes de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Energía y Cambio Climático de 2017, que se estimaba que a esta fecha íbamos a tener unos 22.000 usuarios, tenemos nada más que 1.200, ¿no? Y otros 900 aproximadamente en Santa Fe, que tiene, digamos, su propio marco legal, pero, digamos, si queremos contar en el país, tenemos unos 2.200, 2.300 usuarios generadores, que es un número bueno, el mercado se está desarrollando, va creciendo, pero analizando qué es lo que está pasando en Chile, qué es lo que pasa en Uruguay y principalmente qué es lo que está pasando en Brasil, este número debería ser mucho mejor, ¿no? Porque cuando analizamos qué es lo que pasa en Brasil, vemos que Brasil alcanzó los 2 millones de usuarios, ¿no? Nosotros decimos tenemos unos 2.000, o sea, Brasil tiene 2 millones de usuarios y unos 23 gigawatts, o sea, son 23.000 megawatts de potencia instalada, ¿no? Y nosotros todos, dijimos hace unos minutos, que todo nuestro país, en todas las tecnologías, tenemos 5.300 megawatts. Brasil solo en solar de generación distribuida 23.000 megawatts. Entonces, decimos, bueno, ¿por qué? Si el tamaño de la economía de Brasil, que es 4 o 5 veces la de Argentina, en generación distribuida tienen 1.000 veces más, ¿no? Entonces, ahí tenemos que analizar cuáles fueron los puntos de apalancamiento que tuvo Brasil y cuáles son las barreras que tenemos que sortear nosotros para poder tener este mismo ritmo de crecimiento, ¿no? Bueno, siempre digo, bueno, en lo que es generación distribuida,
por ahora la alegría es brasilera, porque nos van ganando, y plantear, nosotros saben, la mayoría de ustedes saben que hoy tenemos una limitación en lo que es generación de energía, que es las redes de alta tensión, ¿no? Así como después Juan José va a hablar y explicar perfectamente sobre el plan gas y Vaca Muerta, pero así como Vaca Muerta necesitaba su gasoducto para poder vender su producción, bueno, a nivel de energías renovables, nuestro Vaca Muerta, digamos, son las redes, nuestro gasoducto son las redes de alta tensión, ¿no? Que no, igualmente no son solo para renovables. Las redes de alta tensión van a ser necesarias en un mediano y largo plazo para cualquier fuente de energía. Pero en el mediano plazo se pueden llegar a convertir en un cuello de botella si no se hacen a tiempo algunas inversiones necesarias. Por eso, en ese sentido, en el corto plazo, vemos como a una gran oportunidad a lo que es a la generación distribuida como el motor de la transición justa, porque genera empleo, logra independencia energética, la democratización de la generación eléctrica, diversidad de aplicaciones, incluye la perspectiva de género con igualdad de oportunidades para la participación de las mujeres y promueve el desarrollo de la industria nacional. Entonces, vemos hoy en el corto plazo a la generación distribuida como el motor de la transición energética justa. Bueno, y para finalizar, dejar algunos conceptos de oportunidades, desafíos y barreras para debatir luego. En oportunidades vemos que el sector se está movilizando, se acaban de licitar, se presentaron en la CMDI más de 500 proyectos con más de 14 gigawatts. Después eso se llevó a licitación y se licitaron unos 600 megawatts, pero que se hayan presentado 14 gigas quiere decir que el mercado privado está con muchísimas ganas de seguir emprendiendo en Argentina. Hay nuevas provincias que van adhiriendo a la ley de generación distribuida. Se acaba de reglamentar a nivel nacional la generación distribuida comunitaria, que eso me parece fantástico y también una gran oportunidad. Dentro de los desafíos, como mencionaba Micaela, elaborar las hojas de ruta para alcanzar estos nuevos porcentajes, que si bien tenemos los números globales, no tenemos el paso a paso, ¿no? Los planes y programas de cómo vamos a alcanzar eso. Desafíos de copiar los modelos de implementación de Chile y de Brasil y lograr acceso al financiamiento verde, ¿no? Que es pasamos a las barreras. Hoy es la principal barrera. Nosotros no podemos desarrollar grandes proyectos de energías renovables con tasas arriba del 15% cuando Chile se financia al 4 o al 5, o el resto del mundo se financia a esos niveles de tasas. Nosotros no podemos estar con tasas castigadas porque, digamos, ningún negocio soporta esa tasa de interés usurera, digo yo, ¿no? De parte de los países desarrollados hacia Argentina, creo que calificado injustamente como un país de riesgo. La falta de divisas, que es una situación, esperemos que momentánea, pero que sigue afectando. Y ahí mencionar, por ejemplo, en el último impuesto a las importaciones, se eximieron a todos los insumos que van destinados a Vaca Muerta. Luego salió publicado por el boletín oficial que también se exime a las renovables en todo lo que son los grandes parques, pero por ejemplo, no quedaron exentos todo lo que son las importaciones para generación distribuida, ¿no? Teniendo en cuenta que la generación distribuida es la primera herramienta que tiene el Estado para disminuir subsidios, porque cada kilowatt hora que se autogenera una persona es un kilowatt hora que el Estado deja de tener la obligación de asignar un subsidio. Dificultad para importación de insumos, faltan programas de incentivo para el desarrollo de la industria nacional, porque al tener todavía tan pocas instalaciones, no hay una masa crítica que acelere al sector privado a invertir, ¿no? Retrasos en obras fundamentales en las redes de alta tensión, ¿no? Hoy sí se están licitando algunos nodos de conexión para el MATER, pero muy limitados y ya es en zonas a donde tal vez el recurso no es el óptimo, y con una nueva modificación en la cual CAMESA
va a garantizar el 92% de la compra de energía, ¿no? Entonces ya también empieza a cambiar el número de repago de esos desarrolladores, y vemos un desfasaje importante a nivel de subsidios en el sector energético, ¿no? Para debatir qué debería pasar con eso. Así que bueno, sin más, muchas gracias a todos, y los dejo con Juan José, y después abierto a debate, consultas, preguntas. Muchas gracias, Martín. Justamente vamos a escuchar ahora a Juan José, que nos va a hablar de combustibles fósiles. Estamos recopilando todas las preguntas que están apareciendo en el chat. Nos parece que lo mejor es dejarlas para el final de la presentación, porque seguramente cualquiera de los dos oradores va a poder acompañarnos para enriquecer esas respuestas. Así que muchas gracias, Juan. Te damos pie para la presentación. Ahí estamos empezando a ver si lo puedes poner pantalla completa. Perfecto. Estás muteado. Ahí va, vuelvo a compartir. Perfecto. Disculpen. Bien, ahora sí, me escuchan, ¿no? Escuchamos bien y estamos viendo con pantalla completa. Gracias. Bien. Entonces quería, antes que nada, agradecer la invitación a Micaela y a todo el equipo de Sustentabilidad Sin Fronteras. Es un honor para mí participar y seguir tendiendo puentes entre estos dos mundos, ¿sí? El de hidrocarburos y el ambiental, que desde hace unos años empezaron a tener un diálogo que antes no existía. Un placer compartir con el colega Martín. Bueno, yo les voy a traer una visión específica del tema de transición energética, que es el rol que va a jugar el gas natural como uno de los recursos fósiles, y por qué sigue apareciendo ahí mientras nos comprometemos a nivel internacional a 2030 y a 2050 en cuanto a reducción de emisiones de dióxido de carbono. ¿Qué explicación encontramos y cuáles son los caminos que deberíamos seguir para cumplir con las metas que aquí aparecen, y qué rol va a seguir jugando el gas natural por un tiempo? Bien, el plan que comentaba Micaela al principio es reciente y me voy a centrar ahí, es el último documento oficial. Para eso les voy a expoliar el final de mi presentación. Espero que no me tiren tomatazos por ahí, pero lo que les voy a contar es que tenemos una matriz fuertemente gasificada, esto lo contó Micaela, que vamos a necesitar mucho más gas por mucho tiempo, primero porque vamos a crecer, seremos más, y porque el gas tiene penetración, como vamos a ver, en la matriz primaria y en la matriz eléctrica. Y que juega un rol en la transición. No es que la transición es a pesar del gas, sino a través del gas. Y además porque el mundo requiere gas natural para hacer su primera y gran transformación, que es dejar de consumir carbón en la generación eléctrica y pasar a consumir gas natural. Entonces ahí también el gas argentino de Vaca Muerta tiene un papel relevante y nos podría situar junto a los otros recursos naturales que recién comentaba Martín, en una mesa de negociaciones a nivel global de manera privilegiada. La conclusión es que tenemos una larga vida para el gas natural, así que mejor que nos amiguemos con él. Bien, ahí vamos. Bueno, la matriz, algo vimos recién. Fíjense, esperen que pongo mi puntero láser.
Bien, la matriz primaria, el gas natural, un 55% de representación, y en la matriz eléctrica tenemos un 60%. ¿Sí? Digamos, bastante parecido. Quiere decir que la penetración y la relevancia que tiene el gas natural para la energía que consumimos todos los días es vital. Entonces, tener una hoja de ruta, un sendero de cómo lo vamos a reducir o a mantener en el mejor de los casos es central, porque no podemos obviar de este insumo de un día para otro. A nivel internacional, decíamos, la gran diferencia está aquí, el 30% que consume el mundo, cuando en Argentina, nuestro país, es muy marginal, si 1 o 2% consumimos de carbón en la generación eléctrica. Esto lo vieron al principio en la matriz nuestra, esto también lo vieron, el aporte, lo vimos recién, digo, en el aporte del sector energético a las emisiones. Vamos aquí, esta es la cronología, ¿sí?, de los documentos relativos al cambio climático de nuestro país. Ustedes los deben conocer de sobra. Primera contribución, segunda y la actualización en 2021. De lo que les voy a hablar hoy es de esto, ¿sí?, que son los lineamientos para el plan de transición que emitió la Secretaría de Energía en 2021, justo antes de ir a la COP26, si no me equivoco. Después vino el Acuerdo de Escazú, el Plan Nacional de que hablaba Martín, de mitigación del cambio climático, Plan Argentina Productiva, que tiene, entre otros objetivos, la movilidad sustentable y el aumento de las exportaciones, y lo que salió hace pocos meses, ¿sí?, que son las dos resoluciones de la Secretaría de Energía, 517 y 518, con el plan a 2030 y los lineamientos a 2050. ¿Sí? La diferencia entre plan y lineamiento es precisamente que en el plan hay metas objetivas y un curso de acción, una hoja de ruta, y los lineamientos ya traen escenarios posibles, ¿no? Y ver alternativas a seguir para alcanzar esa neutralidad de carbono a 2050. Me voy a centrar en esta, en la resolución 517, que es la que comentaba hoy Micaela, no sé si nombró el documento, pero es ese, también lo mostraba Martín. Este plan trae metas cuantitativas y acá tenemos un gran avance, ¿sí?, porque habrá sido no participativo, pero al menos se pusieron a trabajar los muchachos y muchachas a la orden de la secretaria Flavia Rollón y emitieron este documento. Recordemos que la Secretaría de Energía tiene una subsecretaría de planificación estratégica en materia energética y es una larga tradición de la cartera energética. Pero ahora le han puesto números, ¿sí? Entonces ya tenemos una primera diapositiva de la cual agarrarnos y decir, bueno, ¿qué queremos hacer a 2030 y cómo vamos a llegar? Entonces tenemos la reducción de 349 a 349 millones de toneladas de CO2 equivalente, cuando el sector energético se está comprometiendo a 10, ¿no?, como vimos recién en la presentación anterior. De llegar a estas 349, el sector energético va a aportar 10 y el sector eléctrico un poquito más en proporción. ¿Sí? Reducir por eficiencia el uso, algo que hablábamos recién de esos planes de eficiencia, las renovables, los parques eólicos, el parque de vehículos, la movilidad eléctrica, generación distribuida que comentaba Martín recién, y acá hay un punto central, que son las líneas eléctricas, ¿sí?, la red de transmisión de extra alta tensión, ¿sí? 5.000 kilómetros de nuevas líneas, y la gran pregunta es, ¿quién lo va a financiar para que esto sea una realidad? Después voy a volver sobre el tema. Y después tenemos metas cualitativas que hacen a lo que llamamos transición justa, equitativa, sostenible, etc. Pero de todo este panorama me voy a centrar aquí en la tercera línea estratégica, que es la gasificación, ¿sí?, para que veamos entre todos qué rol le cabe al gas natural y por qué en esta transición al 2030. Esta es la filmina clave de esta resolución y la vamos a leer porque tiene el corazón de la fundamentación. Cuando ustedes se preguntan ¿por qué seguimos con los fósiles? Olvídense del petróleo, si nos va a dar algo de petróleo es dólares vía exportación, mientras el mundo lo requiera, pero no juega un rol central en nuestra transición.
sí el gas. Y eso tiene una razón de ser y lo vamos a leer, si me permiten. Dice: el proceso de transición energética encuentra a la Argentina con recursos energéticos de gran calidad, recién mostraba Diego Martín, de diversas fuentes, fósiles y no fósiles, renovables, no renovables, y con amplia distribución geográfica, nos traía los mapitas recién. Esto incluye abundantes recursos hidrocarburíferos en sus cuencas onshore y offshore. Recordemos, el offshore se está explotando en la cuenca austral y aporta entre el 17 y el 20% del gas natural que consumimos. Y luego está la ronda de exploración offshore que se está llevando en varias cuencas del mar argentino. Sigo. Cada uno de estos sectores son complementos estratégicos y cooperarán para construir una transición ordenada y sostenible. Recalco, complementos y cooperación. El desarrollo de las energías renovables se complementará, ¿sí? Otra vez el complemento, con el impulso de un sector hidrocarburífero generador de divisas. Y acá tenemos uno de los fines de por qué queremos seguir desarrollando los hidrocarburos, que es poder tener una fuente de financiamiento. El gas natural será el vector energético de transición. Entonces, miren, el singular me parece destacable. No dice uno de los vectores energéticos, sino el vector. Clave para reducir las emisiones GEI mediante un suministro confiable, asequible y continuo, a la vez que se aprovechan los recursos del país. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo resalto? Porque el sector del gas natural sigue teniendo una obligación de reducir en sí mismo, ¿sí?, las emisiones que produce de dióxido de carbono y sobre todo de metano, ¿sí? Y esto me voy a referir al final. Y nuevamente, suministro confiable, asequible y continuo, ¿sí? Aquí está, creo yo, la clave del complemento con las energías renovables, ¿sí? Hacer de backup ante la intermitencia. Asequible sabemos también que se refiere a poder pagar esa energía, ¿sí? Porque tal vez tengamos tecnologías más limpias, pero hasta tanto no sean económicas, traspasarlos de eso al orden económico, ¿sí? Y que las facturas de los usuarios lo puedan pagar, tal vez tenga que pasar un tiempo. Sigo. Siendo Argentina un país emergente, cuya transición energética dependerá del acceso a la tecnología y financiamiento, que no tenemos ni tecnología ni financiamiento, o lo teníamos en parte marginal, se espera que el desarrollo de la industria del gas natural contribuya a disminuir las restricciones estructurales al desarrollo socioeconómico del país. Esto hace también la transición justa, ¿sí? Es decir, hacerlo con nuestras propias capacidades tecnológicas, industriales, de universidades, capital humano, industriales, etc. Bien. En este sentido, Argentina desarrollará sus cuencas hidrocarburíferas, costa adentro y costa afuera, ¿sí? Onshore y offshore. Y recalco el verbo, ¿sí? El tiempo verbal. Es una afirmación, dice desarrollará, no está en potencial. Es decir, el Estado ha decidido a través de la Secretaría de Energía que esto va a ser una realidad. Y buscará transformarse en un proveedor de gas natural a escala regional y global. Sabemos que podemos llegar por gasoductos a los países vecinos y por el GNL o LNG al resto del mundo, de la demanda, ahí vamos a decir al final, colaborando con la viabilidad de las transiciones energéticas de otros países. Uno de los roles de nuestro gas es aportar a otras transiciones, no a la nuestra. Para lograrlo se implementarán medidas tendientes a gasificar consumos energéticos hoy abastecidos por medio de combustibles líquidos derivados del petróleo. Dos ejemplos: combustible, que usa gasoil, y generación eléctrica, que usa gasoil y fuel oil, tanto nacional, pero sobre todo importado, pero en ambos casos más contaminantes que el gas natural. Entonces, fíjense, uno de los destinos del gas es reemplazar otro fósil más contaminante, ¿sí? No el carbón para generación, como tiene que hacer el mundo, sino lo que usamos internamente para transporte y generación eléctrica. Bien, generando así un sector con capacidad de exportación y generación de divisas. Entonces, fíjense, hay metas para el mercado interno y metas para la exportación, y esa exportación que también vuelve como financiamiento de la transición en el mercado interno. Bien, ¿cuáles son las áreas de acción?
Entonces tenemos sustitución, a ver si puedo correr esto. Sí, sustitución de combustibles en generación y en transporte. Son las dos áreas que marcábamos recién. Bien, entonces, ¿cuáles son en concreto las medidas a adoptar? Acá las tenemos. Reducir las emisiones GEI producidas por la generación eléctrica a partir de gas natural que desplaza combustibles de mayor intensidad de emisiones GEI. Ustedes saben que hoy en día el sistema eléctrico lo organiza, lo administra CAMESA, que es una empresa mixta que controla el Estado Nacional, y quien es la encargada de comprar el gas natural para la generación de todas las centrales térmicas y también de importar el gasoil y fuel oil que reemplaza el gas faltante, sobre todo en invierno. Es decir, ahí es donde se está poniendo el foco en este plan. Y dice centrales existentes como futuras, lo que nos da idea de que va a haber nuevas centrales térmicas que entrarán en funcionamiento. ¿Sí? Las centrales de gas convencionales juegan un papel en la estabilidad del sistema. Yo no puedo depender todo el sistema eléctrico de fuentes renovables, por lo menos hoy con la capacidad de almacenaje y de regulación de la frecuencia del sistema. Así que ahí está el complemento estratégico del que hablábamos hoy. Y la segunda es la promoción de GNC y GNL para el uso en el transporte, la segunda vía de acción. ¿Sí? ¿Esto qué es? Transporte terrestre, transporte marítimo, de cargas, público, de pasajeros y privado. ¿Sí? Entonces, la descarbonización la buscamos a través del gas natural con una mayor penetración. Hoy sabemos que el GNC tiene algo así como el 6% de la demanda total de gas. Se lleva al 6%, ha sido más. Y el GNL es algo incipiente, ¿sí? Se está dando, pero en una porción minúscula. Y el objetivo es que esta penetración sea mayor para darle nuevamente estabilidad, desarrollo y lograr también el autoabastecimiento, para lo cual dice se necesitan medidas legislativas de incentivo. Cuando hablamos de incentivo, estamos pensando en un aporte financiero del Estado Nacional a través de subsidios o en alguna especie de exenciones fiscales, tributarias, etc. Bien, recordemos que hoy el transporte está fuertemente subsidiado, el transporte público, ¿no? Y después las naftas es otro cantar. Bien, estamos acá. Bien, entonces, ¿qué nos trae el programa A2030, el plan de transición? Bueno, nos trae que la producción de gas, que hoy está en unos 135 millones de metros cúbicos día alrededor, aproximadamente, bueno, A2030 va a aumentar. Es decir, tenemos gas y vamos a requerir más gas. La buena noticia es que sabemos dónde ir a buscarlo, que sabemos explotarlo y que se está comercializando a precios razonables. Algo, si tengo tiempo, voy a hablar del plan GasAR. Pero lo cierto es que vamos a necesitar más gas para cumplir con esta transición. Fíjense acá la participación que tiene el gas en la base, ¿no? de la capacidad instalada que se prevé para 2030. Obviamente después van incorporándose las renovables, pero el gas natural y el aporte hidroeléctrico es central a la estabilidad del sistema. Bien, oferta de energéticos a 2030. Se espera sumar potencia térmica, nuevas centrales, ciclos combinados, eficientes a gas. Reemplazan otra generación eléctrica más contaminantes que usa fuel oil. Pensemos en la Ciudad de Buenos Aires, Central Costanera, Central Puerto, ¿sí? Viejas máquinas ineficientes y que contaminan muchísimo más que un ciclo combinado. Entonces ahí hay eficiencia para ganar. Y fíjense acá, producción de gas natural, que decíamos recién, y exportación de GNL. ¿Sí? Se prevé unos 15-20 millones de metros cúbicos día excedentarios a la producción, a la demanda local para poder exportar. Aquí tenemos inversiones, fíjense, son relevantes, ¿sí? 10.000 millones de dólares cada uno en transporte y en GNL. Yo creo que en GNL se quedan cortos, pero es importante. Y acá cuando vemos componente nacional importado, bueno, un 50-50 tenemos para el caso, pero fíjense, distribución eléctrica tiene un poco más cuando hay sectores como eficiencia, que estamos lejísimos, ¿sí? Tenemos un 70%
importado, y generación distribuida, que es lo que veíamos recién en los planes, y cómo avanzar, tecnología foránea. Aquí tenemos también inversiones en los escenarios, ¿sí? Esto es lo que estamos previendo en uno de los escenarios posibles. Bueno, sigue habiendo nueva potencia termoeléctrica que ingresa al sistema, si bien tenemos también la fotovoltaica nueva, hidroeléctrica y sobre todo la eólica, pero esto no deja de ser un aporte significativo. Fíjense en los escenarios a 2050, les traigo, en uno de los escenarios ambiciosos, sigue habiendo más de 200.000 metros cúbicos, millones de metros cúbicos de gas natural producidos, ¿sí? A 2030. Entonces, esto nos da la idea de que el gas va a seguir jugando un rol central para lograr la estabilidad del sistema, para aportar a la transición de los países vecinos y para dotarnos de dólares que, si lo sabemos utilizar, y ahora podemos discutir acerca de mecanismos, podrían ser el vehículo de financiamiento de la transición. Traigo un dato adicional, ¿sí? Vimos a principio del año pasado, en el verano, el Atlanticazo, ¿se acuerdan? En la costa de Mar del Plata, diciendo no queremos exploración offshore porque tiene daños ambientales potenciales. Bien, y yo planteo que en lugar de poner el foco ahí, mis amigos de las asociaciones ambientalistas deberían poner el foco en Añelo. ¿Y por qué? No porque se esté contaminando el Añelo, ¿no? Sabemos, corazón de vaca muerta, sino porque el aporte fundamental que debe hacer nuestro país y la industria hidrocarburífera a la reducción de emisiones no es dejar de usar recursos fósiles, porque ya vimos el aporte que va a hacer, el rol que va a tener el gas natural por varios años, sino mientras producimos gas natural y buscamos la manera de financiar la transición, bueno, ¿qué mejoras puede hacer esta industria para reducir la emisión de gas? Eso está en el plan, por eso se los traigo. Y ahora vamos a ver qué están haciendo algunas de las empresas o el sector en general, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Que todavía no existe. Por eso digo, hay que ir a Añelo y ahí presionar para que esto se desarrolle a una velocidad mayor a la que lo está haciendo hoy. Bueno, planes de monitoreo, reporte y verificación, ¿sí? De cuáles son esas emisiones, y luego planes de mitigación y en todo caso adaptación o compensación. Entonces, el sector hidrocarburífero emite metano, bueno, ¿y qué está haciendo? ¿Tiene pérdidas fugitivas? Bueno, ¿y qué está haciendo? ¿Tiene gas de venteo? Bueno, ¿y qué está haciendo? Entonces, pongamos el foco ahí. No digo que esto no suceda, lo que digo es, bueno, ¿cómo hacemos para lograr una sinergia público-privada para que esos planes que tienen las compañías con YPF a la cabeza y otras más, internacionales y nacionales, bueno, estén acompasadas, articuladas con las obligaciones internacionales a las que se compromete el Estado federal, y que se puedan plasmar en un plan a 2030 o en estos lineamientos a 2050 con medidas y metas concretas, ¿no? Cursos de acción que sean operativizables y que los podamos medir. Fíjense, esto es a nivel internacional, ¿sí? ¿Cómo pueden descarbonizar las empresas? ¿Sí? Fíjense, en cuanto a eficiencia, reducción de emisiones, mitigación, hay trabajo para hacer en el upstream, es decir, en la explotación del hidrocarburo, en la extracción y tratamiento, en el midstream, que es el transporte, y en el downstream, ¿sí? Fíjense, de las emisiones fugitivas, el flaring, las pérdidas en transporte. Hay muchas acciones, ¿sí? En cuanto a eficiencia y reducción de emisiones que están en los planes de las compañías. Las compañías le ponen un valor a la tonelada de CO2 para comparar en programas. Tienen planes de mitigación cuando no pueden reducir, hacer una curva de abatimiento. Bueno, acá voy a reducir mis emisiones en tanto porcentaje y voy a tener un mínimo que no voy a poder. Bueno, ¿cómo hago para compensar, no sé, con soluciones basadas en la naturaleza, forestación, etcétera? Bueno, en todo eso está.
hasta aquí el plan. Lo que les quiero mostrar ahora muy rápidamente es que el gas está. Hay quienes dicen, bueno, basta de vaca muerta, no lo quiero, y quienes dicen, si no tuviéramos vaca muerta, hoy en día estaríamos en gravísimos problemas. Vaca Muerta, la producción de gas no es la única cuenca, ¿sí? Pero es la más importante y la que está compensando el declino de la producción convencional. Tiene un programa que se llama Plan Gasar, que se dictó a fines 2020, que estaba orientado a 2024, de producir gas, ahora se los voy a mostrar, producir gas que son 100 millones de metros cúbicos día, flat, es decir, sin declino, porque ustedes saben, los yacimientos van declinando naturalmente, ¿sí? Con contratos garantizados con usinas que generan energía eléctrica, Camesa, y con las distribuidoras de gas que nos traen el gas a nuestras casas, y que en invierno es cuando prendemos estufa, calefactores y consumimos más gas. Entonces las distribuidoras se llevan todo. Y la industria y el GNC también tienen garantizado gas, ¿sí? Esto es por 4 años, 12 meses durante 4 años, y ahora el gobierno, vamos a ver, fíjense, este es el mapita, cómo quedó, el gobierno lo extendió. ¿Seguimos necesitando gas? Sí. Entonces tenemos gas de Bolivia, gas de GNL, gas de líquidos, gasoil y fuel oil, y esto es lo que tenemos que apuntar a reemplazar, ¿sí? Lo que decíamos, la primera meta, reemplazar este gasoil y el GNL que usa Camesa en invierno para generar energía eléctrica. Bien, todavía tenemos grandes necesidades de importación. Estamos haciendo las obras de exportación, el sistema transportar, perdón, las obras de ampliación de transporte. Todos habrán escuchado hablar del Néstor Kirchner, etapa 1, está completa, que es esta. Atallén, Neuquén, Saliqueló, Buenos Aires. La segunda etapa se está por licitar hasta el sur de Mendoza. Y lo que también se está haciendo es esto. Este gasoducto que traía gas de Neuquén, el de TGN, gasoducto norte, se va a revertir el flujo del gas. En lugar de bajar, va a subir. ¿Para qué? Para llevar gas de Vaca Muerta al norte, porque esta cuenca está declinando y Bolivia también está declinando. Y si hacemos las etapas de reversión, un gasoducto de más de 120 kilómetros aquí y compresoras, etcétera, nos pueden llegar a quedar entre 10 y 15 millones de metros cúbicos día para exportar al norte de Chile, al mercado de Bolivia y al mercado brasilero eventualmente. Decíamos de nuevas rondas del Plan Gas, que se extendió hasta 2028, es decir, tenemos gas asegurado por contratos hasta diciembre de 2028, lo cual es una excelente noticia porque nuestro mercado no estaba contractualizado. Si bien hubo planes gas anteriores, bueno, ahora se han firmado contratos entre productores y demanda. Esta es la foto del Plan Gas. ¿Sí? Esto es lo que garantiza Vaca Muerta y otras cuencas convencionales, ¿sí? Es el gas de base y algunas rondas que se fueron agregando y el gas de los picos de invierno. Entonces tenemos hasta diciembre de 2028, todo esto es una realidad, ¿sí? De nuestras cuencas. Y el desafío es GNL. Para tener GNL tenemos que hacer bien los deberes, hay que invertir mucho, no tenemos ese financiamiento, hay proyectos en marcha, tenemos que hacer yacimientos, gasoductos nuevos, una planta de liquefacción modular, ¿sí? Terminal y contratos. Fíjense, tenemos un proyecto de ley en el Congreso por 30 años que da estabilidad fiscal y exige, obviamente, inversiones y producción y permite exportar por 30 años, lo cual da como la plataforma para buscar clientes en el mundo que nos ayuden a financiar. YPF tiene un acuerdo con Petronas, la estatal malaya. Fíjense un dato, ¿sí? Que seguro lo vamos a discutir con Martín, que es cómo financiamos la transición a partir de los recursos fósiles. Bueno, aquí tenemos un dato que es derechos de exportación. El proyecto de ley dice, bueno, va a ser entre 0 y 8%. Yo digo, bueno, 8% si exporto, ahora vamos a ver cuánto, está bueno, pero empieza en 0, ¿sí? Si es menos de $15 la cotización del GNL a nivel mundial, el millón de BTU. Entonces, ojo con esto porque nos puede dar 0 según cómo esté y los futuros hoy lo están ubicando ahí, ¿no? Por debajo de 15. Después hay un escalonamiento y llega, si vale más de $20, llega al 8%. Bien, y pueden dejar el 50% de divisas afuera. Bien, y la clave es que hay un desacople entre el mercado interno y exportación, porque el mercado interno va a estar abastecido
por ahí en invierno faltará un pucho, pero estos son proyectos para exportación y la clave es que desarrollen el sector y traigan divisas. Esto se los traigo en la presentación de YPF en diputados, ¿sí? Explicando por qué este proyecto de ley es estratégico para el país y lo que tiene previsto hacer con Petronas. Y les traigo un dato, fíjense, necesitamos 3 gasoductos más, ¿sí? Para poner 25 MTPA, es la unidad de medida, ¿sí? Millones de toneladas equivalentes de petróleo, en 3 fases, ¿sí? Y acá tiene, fíjense la producción. Decíamos que hoy estamos en 135 millones de metros cúbicos. YPF piensa que para el GNL se tienen que desarrollar más de 110 millones adicionales. Es decir, lo que yo les traía del plan de transición a 2030 y el gas que necesitamos es para nuestra demanda. YPF está pensando más allá y diciendo, tenemos recursos en el subsuelo de Vaca Muerta para duplicar la producción casi y que eso tenga destino exclusivo de exportación, lo cual al final del día nos puede dar, no solo nos da mayor trabajo, recaudación, etcétera, sino que nos da divisas. Fíjense la inversión, 50 billones de dólares. Todavía no está decidido este proyecto, falta, fines del año que viene. Y con esto cierro, esto es de un macroeconomista, ¿sí? Fíjense la balanza comercial energética, ¿sí? Nos dio 2021, ahí 2022 estalla la guerra, 4.500 millones de dólares de déficit, ¿sí? Acuérdense la importación de GNL y gasoil, lo que valían. Este año vamos a terminar superavitarios, tenemos el aporte del Néstor Kirchner y de la exportación de crudo que sigue aumentando, pero este es el dato, ¿sí? Son previsiones, obviamente, para fines del 2024, tener unos 8.000 millones de dólares de superávit del sector energético. Entonces acá está la clave. ¿Quién se apropia de esa renta y qué mecanismos buscamos para que parte de esos ingresos puedan financiar la transición? Hoy en día eso no está diseñado, no está en ningún proyecto, es materia de creatividad que tengamos para los próximos años. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que mucha información. Un gran aporte también me parece esta posibilidad de poder dialogar con ambos sectores y tratar de encontrar respuestas a algunas preguntas que me parece que nos hacemos todos. Y vamos a comenzar por Martín, pero hay muchas preguntas para Juan también. Así que voy a tratar de hacer un resumen, ¿sí? de todo lo que estuvo ocurriendo en el chat. Hubo mucha participación. Así que creo que algo que nos interesa mucho, nos preocupa sobre todo respecto a la explotación del gas, está directamente relacionado con el impacto ambiental. Entonces, en base a esto, Juan, pensamos, ¿hay algún límite a la explotación del gas? En el sentido de que muchos se preguntan si hay que seguir explotando este recurso, más allá de lo que nosotros ya tenemos hoy en explotación. Estuvimos hablando del offshore, estuvimos hablando de nuevos lugares de exploración. Entonces, pareciera ser que tenemos que seguir explotando este recurso a cualquier costo, incluso económico, social, ambiental. Y hemos visto en casos recientes, como mencionabas con el Atlanticazo, que los procesos normativos, las obligaciones específicas que nosotros ya tenemos dentro de nuestro cuerpo normativo hace muchos años respecto al cuidado ambiental, no se han estado cumpliendo para lograr minimizar los riesgos. Entonces, ¿cómo puede ser que se lleve adelante este proceso que nos están planteando desde el Estado, como una política de Estado, de seguir explotando el gas, pero cómo se va a lograr si realmente no hay una licencia social? También es algo que se habló mucho en el chat. Para mí, ¿no? Perdón. Sí, bien. Hay muchas formas de encarar esta pregunta. Empiezo por el final. Licencia social hay. Somos un país con una larga tradición de explotación hidrocarburífera que empezó
allá en 1907. YPF acaba de celebrar 100 años el año pasado y está en todas las cuencas productivas del país. Eso no quita, no invalida que los mecanismos de extracción y transporte puedan mejorar y que no haya eventualmente incidentes, como surgen cada tanto. Ahora bien, la tecnología también ha mejorado la forma de producir hidrocarburos en nuestro país. Los recursos no convencionales son más eficientes y emiten menos que los recursos convencionales que seguimos produciendo en otras cuencas. Y en Neuquén también, cada vez menos, pero también en Neuquén. Y los estándares ambientales, acá hay un tema importante que hace a nuestra raíz federal como sistema de gobierno. No tenemos una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental en materia hidrocarburífera. Eso no existe. Se ha intentado hacer, en la última ley 2014, se iba a establecer una serie de estándares, pero eso no ocurrió. Con lo cual, hoy hay alguna reglamentación que ya tiene unos años de la Secretaría de Energía de Nación, y luego son las provincias, ¿sí? las encargadas, las que tienen el poder de policía ambiental, y las encargadas de establecer mecanismos de control y verificación. Después, bueno, vamos a lo casuístico, ¿no? Pueden suceder, el año pasado hubo un incidente en un oleoducto que fue realmente grave, y bueno, y no estamos exentos de eso. Ahora, lo que yo decía del añelazo, bueno, exijamos que la industria siga invirtiendo, que la industria siga teniendo mejoras demostrables en cuanto a eficiencia, en cuanto a reducción de emisiones, mientras transitamos esta evolución de la que recién hablábamos. Yo no tengo la solución y sé que hay cuestiones a mejorar. Lo que sí debo decir es que la sustentabilidad no es solo ambiental, sino también es social. Y ese ejemplo que yo les traigo de YPF, de duplicar la producción de gas, lo mismo se puede aplicar al petróleo. Hay proyectos de la industria, ¿sí?, de duplicar la producción de crudo en los próximos años, llegar al 1.000.000 de barriles de shale oil, de petróleo no convencional en Neuquén. Eso, solo eso, nos impone que tenemos que mirar la cuestión de los territorios, ¿sí? Imagínense duplicar lo que estamos haciendo hoy en pocos años. Entonces, ahí hay temas de logística, de transporte, de acceso a vivienda, a servicios básicos, distribución de ese empleo de una manera razonable. Algo hablaba Martín hoy, no solo en cuestiones de género, en cuestiones sociales. O sea, y yo sé que se está haciendo. Cuando uno habla, por ejemplo, con el gobierno de Neuquén, hay un montón de planes. A veces no dan abasto por la velocidad en la que esto está avanzando. Porque a pesar de tener este plan de transición, la producción de vaca muerta avanza a pasos acelerados. Por esto, porque decíamos el mercado interno, el mercado regional y el mercado global. Entonces tenemos perspectivas así, de multi-etapas. Entonces, no es solo la cuestión ambiental, sino también la cuestión económico-social. En Neuquén me parece que ahí le vamos a tener que poner el ojo, y también la nación tiene que aportar a eso, ¿no? A veces hay recursos que las provincias no acceden, recursos económicos para financiar infraestructura, rutas, etcétera, hospitales, acceso a educación, que va a ser central para que, digamos, al final del día, esa transición con el gas sobre la mesa sea sostenible. Gracias, Juan. Creo que ahí voy a aprovechar para también sumar a Martín respecto a lo que puedo observar, esto lo hago desde un análisis también del plan de transición, es que por momentos no parecería ser un plan de transición, sino un plan donde se focaliza y se sigue fomentando la extracción o la exploración y explotación del gas natural, que es algo que ya venimos haciendo como país. Se intensifica
se planifica, tenemos contratos ya al 2029, como nos indicabas, entonces cuando uno lo ve desde el otro lado, desde los que tenemos un interés en la transición energética hacia energías renovables, entendemos, por supuesto, la necesidad, la problemática de nuestro país y las dificultades económicas que atravesamos, sobre todo. No creo que nadie acá esté dispuesto a decir, eliminemos la generación de combustibles o la explotación de gas, porque sabemos que eso es irrisorio y no se puede hacer. Pero sí, lo que no observamos es la efectiva transición hacia las renovables. Justamente uno de los puntos más importantes es el financiamiento, que es una barrera para lograr esto, no está tampoco en los lineamientos del plan. ¿Cómo vamos a llevar estos recursos financieros que estaríamos obteniendo a través de la explotación del gas hacia la industria de las energías renovables? Entonces, no sé también, Martín, si vos querés hacer algún aporte respecto a cómo se va desarrollando, tal vez dentro de la industria ustedes también tienen una visión sobre lo que es el financiamiento. Sí, perfecto, Micaela. A ver, es súper interesante el debate. La verdad que yo le agradezco a Juan José que fue tan claro en muchas definiciones y plantea una realidad, ¿no? O sea, la realidad es, nosotros tenemos que transitar, digamos, hacia fuentes de energía más limpias, promovemos ese camino. Ahora, la realidad es que falta financiamiento. O sea, y la fuente de financiamiento que necesitan y que pueden venir a veces de afuera, hoy a nivel mundial se ve que, y yo lo mostraba en uno de los gráficos, la generación de energía sube, sigue subiendo y siguen subiendo todas las fuentes. Entonces, yo digo, bueno, vamos al principio de lo que podemos hacer todos nosotros y algo que hablamos poco en la transición energética, que es la eficiencia energética, porque la eficiencia energética es invisible, siempre yo digo, tiene poco marketing, digamos, es mucho más lindo poner un panel solar y que se vea, pero es muy difícil hablar de eficiencia energética. Cuando nosotros analizamos los escenarios energéticos, Argentina necesitaría al 2030 unos 210 terawatts hora y con políticas de eficiencia energética necesitaría 170 o 180. Entonces, esa diferencia de energía que la podemos lograr con acciones individuales cada uno en nuestros hogares, que los usuarios residenciales representamos el 45% de la demanda energética en nuestro país, mucho más que la industria y que el comercio. Entonces decir, bueno, ¿cómo hacemos para cambiar? Yo lo que siempre me vuelvo loco es decir, ¿cómo hacemos para cambiar esta tendencia de que cada vez más consumimos electricidad, más allá del crecimiento de la población y la relación con la actividad industrial? Entonces, primero lograr entre todos bajar o sea, tener la concientización de que tenemos que consumir menos energía. Y después, las tecnologías van avanzando. O sea, un panel solar hace 20 años tenía una huella ambiental distinta a la que tiene hoy, una torre eólica, o las distintas fuentes, y yo iba leyendo las consultas ahí en los comentarios que dejaron en el chat, las distintas fuentes de generación renovable, las posibilidades que tiene Argentina en bioenergías, en mareo motriz, hundeo matriz. Una aclaración, que había un comentario que mencionaba sobre el tema de las hidroeléctricas de grandes turbinas. Hidroeléctricas renovables abajo de 50 megawatts porque no requiere embalse. Cuando se requiere un embalse ya no es renovable por el daño ambiental que eso genera. Entonces, hay un montón de tecnologías y hay tecnologías nuevas que van a venir. O sea, hoy cuando hablamos del hidrógeno verde, hoy todavía es muy incipiente, es como cuando se hablaba de los paneles solares hace 20 años. Entonces, lo que siempre tenemos que buscar en la ecuación y en ese ejercicio y ese juego que yo les hacía de hacer una ecuación y buscar dónde está el problema, es ir reemplazando lo que más contamina y lo menos eficiente por las nuevas tecnologías que contaminan menos, porque siempre la actividad industrial del hombre y estas emisiones antropogénicas se van a generar. El tema es el desafío, cómo hacemos
para generar menos, ¿no? O sea, decir, ¿cómo hacemos para cambiar esas curvas de tendencia? Vimos que los compromisos internacionales no son suficientes, entonces, por supuesto que necesitamos controlar, movilizar. Me pareció muy bueno el comentario de Juan José de decir, de tener los ojos puestos en Anielo y en verificar la producción y estar encima de que las empresas cumplan, digamos, todos sus protocolos y sus compromisos. Pero creo que el camino, para cerrar, digamos, la pregunta, yo siempre digo que sabemos que la generación de hidrocarburos tiene, digamos, toda actividad tiene externalidades positivas, ¿no? Pero la generación con hidrocarburos tiene externalidades negativas muy altas. Entonces, si sabemos que tienen esas externalidades negativas muy altas y que las debemos ir eliminando de forma progresiva, bueno, que vayan dejando regalías para ir compensando, mitigando y adaptándonos, o sea, y que la misma extracción y la misma realización de esas actividades sean las que nos financien. Hay un ejemplo muy claro que es Dubái. Ahora tenemos la próxima COP en Dubái. Dubái, que vive del petróleo, dice en 50 años no tengo más o no lo voy a poder comercializar más. Y están generando toda la inversión en infraestructura para dentro de 50 años vivir del turismo. Dubái no planifica dentro de 50 años vivir del petróleo, planifica vivir del turismo. Entonces, nosotros decimos, bueno, tenemos un Vaca Muerta, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos renovables, tenemos hidrógeno verde. Bueno, ¿cómo hacemos para pensar a Argentina dentro de 50 años y que todo lo que estamos utilizando hoy, con todo el control y con todo el cuidado que se tiene que tener, pero si sabemos que tiene una externalidad negativa, digamos, bueno, a ver, ¿cómo lo compensamos? Yo hago siempre el mismo chiste. Digo, si tengo que hacer una dieta y me tengo que cuidar, bueno, tengo un cumpleaños esta noche y voy a comer de más, y sé que es una externalidad negativa, me tengo que comprometer que mañana voy al gimnasio 2 horas más. Esa es la regalía, me tengo que comprometer que mañana, o sea, tengo que tener la solución. Si no, seguimos explotando los recursos y cuando quedó tierra arrasada nos dimos cuenta que no tenemos nada. No tenemos infraestructura, no tenemos trenes, no tenemos hidrovía, no tenemos puertos, no tenemos hospitales. En cambio, si decimos, bueno, más allá de la necesidad del consenso social y de los daños que se generan de forma inevitable, ¿sí? Pero nos deja forma de compensarlo, bueno, es un paliativo, no es la solución total, no la tengo yo, pero creo que ese sería el camino. Gracias, Martín. Retomo algunas preguntas también que observo en el chat. Ya estamos pasados de horario, lo sé que muchos se quedaron porque está sumamente interesante. Les agradezco a todos los que se quedaron. Vamos a cerrar con una pregunta ahora final a cada uno de los oradores, pero sí quería mencionar algunas cuestiones que se están resaltando también en el chat. Creo que la importancia en la concientización, la educación, sobre todo en este punto de la eficiencia energética, no solamente en el cambio y en las costumbres particulares de cada uno de nosotros, que, como mencionó Martín, somos grandes generadores y grandes consumistas, digamos, de esta energía, sino también en todo lo que se puede lograr con la eficiencia energética en la implementación de esto en las industrias. Y ahí hago hincapié también a lo que hablaba Juan, de implementar las mejoras que sean necesarias. Nosotros sí creo que no estamos viendo que esas mejoras se estén implementando en las industrias, o no podemos realmente quedarnos tranquilos con las obligaciones, tanto provinciales, municipales, nacionales, que se le imponen a las empresas con este tipo de explotaciones, con lo cual sigue siendo y va a seguir siendo para nosotros una problemática muy grande, la del cumplimiento de la normativa ambiental y cómo se va a explotar y explorar este tipo de yacimientos. Pero para hacer un cierre, como nuestro webinar es rumbo a la transición energética, quisiera hacerle esta pregunta a ambos oradores sobre qué es para ustedes entonces, cómo lograríamos esta transición energética, qué es, hacia dónde vamos y para quiénes es esta transición energética, ¿no? Porque tal vez algunos la pensamos desde el ámbito más
privado y otros la vemos más desde el ámbito público o social. ¿Cómo ven ustedes que deberíamos transitar esta transición energética? No sé si quiere empezar Juan, así vamos uno y terminamos con Martín. Bien. Digo 2 o 3 cositas y te respondo la pregunta final. Martín hablaba hoy de los requerimientos de electrificación que tenemos. Y decíamos, bueno, tienen que ingresar tantos megas, etcétera. La clave no está ahí. Va a haber financiamiento para generación eléctrica. El problema es la transmisión. ¿Quién financia las líneas de transmisión? No lo van a hacer proyectos específicos. Entonces, ahí estamos en un problema que lo tiene Argentina, lo tiene la región, lo tiene el mundo, los tienen los países más liberales con pleno mercado y los tienen los países más centralistas, ¿sí? Son grandes montos de inversión que Argentina no tiene y que el sector privado le cuesta organizarse y apostar, ¿sí?, a desarrollar. En Argentina, con las rondas Renovar, ingresaron muchos megas verdes hasta que se llegó al tope de transporte y ahí nos frenamos. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar cómo hacer para ampliar nuestro mercado a partir de la red de transmisión eléctrica. Segundo punto, algo que discrepo con Martín y en general con la literatura. ¿Por qué las hidros no son renovables? Las hidros grandes. Yo no encuentro una respuesta para eso. Pero digo, no las nuevas. Si no quiero hacer una con embalse, no la hago. Pero ¿por qué las que tengo no cuentan? ¿Por qué no cuentan en mis compromisos internacionales? ¿Por qué no puedo hacer valer mi propia estrategia a nivel internacional? Les dejé 2 notas ahí que te había pasado, Micaela, donde está mi postura para quienes discrepan y quieren ahondar en argumentos. Ahí está clarísimo. Y finalmente, tema de financiamiento. Para mí la clave es para quién la transición y cómo la transición. Tu pregunta, Micaela. Argentina debe tener una estrategia propia, idiosincrática, que ponga en valor todos sus recursos, no solo los renovables. Para mí la oferta tiene que ser múltiple. Digamos, la transición tiene que ser aprovechando. Nosotros no usamos carbón, ya está, hicimos la primera transición. Entonces, miremos hacia adelante con todos nuestros recursos, con los que mostraba Martín, más el gas. Yo digo, el gas es Messi. ¿Ustedes jugarían con Messi en el banco suplente? No, uno sería estúpido. Entonces, usemos todos nuestros recursos. Mientras vamos haciendo la transición, mientras le vendemos energía al mundo, la energía me sirve juntarme incluso con Inglaterra a discutir la soberanía en Malvinas. Hasta ese objetivo geopolítico me sirve. Estar en otras mesas de discusión que si no, no estaría como país de ingresos medios. Entonces, usemos todas nuestras cartas, no nos guardemos cartas porque no nos gustan. Y lo último, cuando nos ingresen los dólares, porque vendemos gas, petróleo y ojalá el día de mañana hidrógeno, amoníaco o lo que fuera, ojalá, hidrógeno verde, cuando ingresen todos esos dólares, ¿qué vamos a hacer? Entonces decíamos, no tenemos mecanismos. Pero atenti, porque va a haber una pulsión a decir, ojo que primero tengo deudas sociales que cumplir, ¿sí? En términos de pobreza y de desigualdad. Entonces, ahí va a haber un tema de prioridades. Yo no tengo la respuesta, pero digo, no somos un país desarrollado que simplemente tiene que cambiar su tecnología para usar otros insumos energéticos. Todavía tenemos que desarrollarnos y tenemos que quitar a gran parte de nuestra población de la pobreza, la indigencia y reducir los niveles de desigualdad. Entonces, ahí hay un criterio de sustentabilidad más amplio, ¿sí?, que no es meramente ambiental. Aquí dejo. Gracias, Juan. Martín. Bueno, Micaela, sí, la verdad, a ver, para cerrar cortito, porque, a ver, en líneas generales, yo coincido con la mirada de Juan José, salvo que, digamos, yo naturalmente voy por el carril de las renovables y por la promoción y la difusión de aumentar la participación de renovables.